Si me lo permiten, yo comenzaría diciendo, y les presento una imagen. Creo que como mexicanas y mexicanos en nuestro país nos estamos hundiendo por dentro. Nuestra barca hace agua por muchos lados, hemos perdido el rumbo, no sabemos exactamente a dónde estamos yendo. Lo que sí sabemos es que nos estamos hundiendo en una problemática estructural de violación sistemática de derechos humanos y en violaciones graves, muy graves, a derechos humanos a partir de esta declaración de guerra, tal cual, literalmente, hecha por Felipe Calderón cuando entró a su gobierno, luego prácticamente al inicio de su gobierno. Y entonces, mi percepción es que nos estamos hundiendo por dentro como país. No tenemos un rumbo claro, hay una crisis muy grave a nivel de liderazgos, de política, de partidos, hay una corrupción tremenda. Hoy salió el informe de Transparencia Internacional, de impunidad por encima de todo, una enorme impunidad, ¿verdad? Y luego de una enorme cantidad de víctimas por todos lados. Es impresionante, aun cuando no se reconoce el estado de guerra, vivimos situaciones de víctimas mucho más altas que países en guerra. Entonces la pregunta es, si no estamos oficialmente hablando en guerra y tenemos muchas más víctimas que países en guerra, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? ¿Verdad? Sin mencionar, o haciéndolo obviamente porque ese no es nuestro interés, que estamos parados en una enorme cantidad de fosas clandestinas, de miles de desaparecidos por todos lados, ¿no? Entonces tenemos una problemática interna muy grave que tenemos que ver cómo podemos enfrentarla desde la ciudadanía y buscando realmente que la construcción de la justicia pase por procesos democráticos y por tanto de participación y de representación legítima para encontrar cauces de gobernanza, ¿no? Que es lo que estaríamos buscando. Pero por otro lado, además de que nos estamos hundiendo por dentro, ahora resulta con este nuevo presidente de los Estados Unidos que además nos pretenden asfixiar. O sea, no solamente nos estamos ahogando por dentro, sino que hay quien nos pretende asfixiar, creando un muro, haciendo que lo paguemos, regresando, no sabemos todavía las formas, pero suponemos que muchas de ellas van a ser terribles, incluyendo acciones violentas contra mexicanas, mexicanos y centroamericanos y extranjeros de otros países, musulmanes, en los Estados Unidos, por vernos como verdaderos enemigos de los, no sé, ustedes me dirán quiénes son, los americanos auténticos, como en el periodo de Hitler se trataba de ver quiénes eran los auténticos arios blancos. Es un absurdo, pero bueno, esa es la verdad. Entonces, alguien pretende asfixiarnos desde afuera, cortándonos la posibilidad de respirar y de encontrar caminos, digamos, internacionales, porque hoy el mundo está tan conectado que es muy difícil que los países podamos lograr caminos propios, cada uno independientemente de los demás, que es algo que está sucediendo en el mundo, pero que definitivamente no es una vía totalmente posible para cada país encontrar su propia forma de desarrollarse, sin tener interacción, intercambios de muchos tipos con otros países, con base, obviamente, en el derecho internacional de los derechos humanos, que este es el punto clave, ¿no? Entonces, creo yo que vivimos una problemática muy, muy seria, muy grave,
que tenemos que tomar conciencia de eso y que tenemos que ver qué podemos hacer en este contexto tan complicado. Yo de mi parte, para no entrar en la cuestión que ya se tocó muy bien de cómo están interrelacionados los procesos de derecho a la paz, derecho a la verdad y a la reconstrucción histórica, y por lo mismo derecho a la diversidad y a la tolerancia como constitutivas de nuestra convivencia pacífica entre ciudadanas y ciudadanos de una gran diversidad ideológica, religiosa o no religiosa, cultural, social, económica, política, etcétera. Somos cada vez más diversos y eso es una riqueza maravillosa si encontramos los cauces para convivir y para que todas y todas puedan ejercer sus propios derechos en forma plena en todas partes, ¿no? Entonces, yo les voy a comentar algunas de las experiencias que me han tocado vivir en nuestro país desde el ángulo mío. Obviamente, quienes han vivido situaciones todavía mucho más extremas, pues afortunadamente tenemos aquí quien nos habla de ellas y nos pone a tomar conciencia. Pero déjeme partir de alguna cosa. El primer tema importante, como redes que le llamamos por la paz, y estamos en la lucha por Guerrero, y tenemos una red de redes que le llamamos Guerrero es primero, basados precisamente en ese principio de Allende que decía la patria es primero. Nosotros asumimos eso y lo aplicamos a Guerrero. Somos una red de redes, ¿no? Y me ha tocado estar muy de cerca con lo que en Guerrero le llaman los otros desaparecidos, precisamente no negando la importancia de nuestros jóvenes queridísimos de la Normal de Ayotzinapa, que hasta ahorita estamos y seguimos luchando por reconstruir la verdad, no la oficial, obviamente, que eso es precisamente uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, que es la reconstrucción de situaciones que hemos vivido, no en función de lo que realmente sucedió, para buscar obviamente un camino hacia la justicia y la reparación de los daños, y así como la asunción de las responsabilidades de cada quien en la comisión de los respectivos delitos, sino que tal vez uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país es que realmente, casi nunca llegamos a la verdad. Es impresionante esto. Casi nunca logramos saber qué fue realmente lo que sucedió. Para empezar, ahí empieza ya toda una serie de cosas impresionantes que nos generan una enorme confusión, una enorme desconfianza, pero esa confusión y esa desconfianza yo diría que son deliberadas para tenernos en la incertidumbre de una sociedad que no sabe tener una capacidad de valoración en lo que ha sucedido, ¿no? Y aquí les quiero decir, no solo el caso de los otros desaparecidos, que son más de 1,000 y tantos, más de 1,000 familias con las que tenemos contacto en Guerrero y de las que normalmente no se habla. Y ellos mismos dicen, nosotros no queremos hacer ruido o desviar la atención de los casos de Iguala. Por supuesto, porque es un caso emblemático del país, lo dijo el alto comisionado de Naciones Unidas cuando vino a México. Ayotzinapa o Iguala reúne todos los elementos para entender la gravedad de la problemática que vivimos en el país. Por eso es tan difícil llegar a conocer la verdad de lo que sucedió, ¿no? ¿De acuerdo? Porque está implicado todo el Estado mexicano, en todos los niveles. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible pensar que explicar la exterminación y desaparición total de los jóvenes era la manera de mantenerlos tranquilos? Fíjense qué impresionante, ¿no? Decir que fueron desaparecidos, asesinados, quemados y tirados al río para qué. Es decir, fueron exterminados esos muchachos. Y decíamos, ¿y por qué? Es que estaba enojado un presidente municipal porque le iban a hacer ruido
a la campaña de su esposa. Oye, no, bueno, ¿cómo vamos a creer eso? ¿Cómo vamos a creer que eso fue lo que realmente motivó y llevó hasta ese nivel de gravedad, de maldad? No, hay otras cosas involucradas, muchísimo más graves, hasta los poderes más altos y hasta la decisión presidencial de decir: esto se oculta, señores, porque no nos conviene que se sepa, y se acabó. ¿Ven? Entonces, esta parte, en los desaparecidos de Guerrero, en los otros, es lo mismo. Lo que pasa es que no tenemos, obviamente, ni siquiera claridad respecto de cuántos y cuántas desaparecidas hay en Guerrero, cuántas fosas clandestinas hay en Guerrero, en Morelos, en Hidalgo, en el Estado de México, en el norte, en Allende, 300, en Veracruz. ¿Ven ustedes? Ni siquiera sabemos exactamente. Entonces, ahí está una primera cuestión, la importancia de reconstruir la verdad histórica. Y lo digo, por ejemplo, con respecto a las víctimas de niñas y niños que han sido abusados por clérigos, para que ellos puedan decirlo a sus padres, sin temor a ser incluso golpeados por decir algo contra un sacerdote. Imagínense. Y luego decirlo afuera, y luego ir al Ministerio Público. Y que el Ministerio Público se encargue de decir: oye, a ver, chamaco, muéstrame dónde está, ¿qué estás tú diciendo de estupideces contra un sacerdote? O hablarle antes al obispo: señor, tenemos aquí un sacerdote que nos están acusando. ¿Qué hacemos? Déjamelo a mi hijo, yo me encargo de eso. Tú mantén esto oculto. ¿Ven? Entonces, ahí está el primer problema, y lo veíamos muy claramente en relación con los otros desaparecidos, porque todas ellas nos dijeron: el primer gran problema es la reconstrucción de la verdad, pero que tenga valor de exigibilidad jurídica. No es solo saber, porque ellos saben qué es lo que sucedió. Ellos tienen incluso identificados a los agresores. Ayer estuve en el Museo Memoria y Tolerancia para la inauguración del tema del feminicidio, que les invito a que lo vayan a ver. Una maravilla de exposición frente a una tragedia espantosa de miles de mujeres asesinadas por ser mujeres, y que los gobiernos no quieren reconocerlo porque les afecta en su imagen. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso está ahí. ¿Cómo hacer que la verdad, la reconstrucción de la verdad, nos lleve a la capacidad de exigibilidad jurídica? Y de esa exigibilidad abramos el camino a la justicia. Quiero decirles que uno de los problemas más graves que yo he encontrado en estos casos, desapariciones, abusos sexuales, problemas obviamente de violaciones a derechos humanos, ambientales y todo, es precisamente que no hay forma de vincular los daños causados a personas o a sus bienes patrimoniales o bienes comunales con la posibilidad de hacerlos exigibles en materia de justicia, y que haya una autoridad con suficiente autonomía y legitimidad para interpelar en términos de justicia a las autoridades o a quienes han cometido los delitos. Por eso la impunidad en nuestro país es tan fuerte y cuesta vidas quererla superar y romper. ¿Ven? Entonces, hay un sistema permanente de complicidades. Vivimos un sistema permanente de complicidades. Y en esto quiero decir, no solamente los que están en el ámbito de lo político o del Poder Judicial, no, también los representantes de las religiones, en particular la que me toca a mí vivir, la Iglesia Católica, que prefiere dañar a las víctimas, denostarlas, difamarlas, abandonarlas, buscar abogados para que acaben con ellas junto con los ministerios públicos, a que se le pueda fincar una responsabilidad a uno de sus miembros que atacó niños o niñas en sus ámbitos de ejercicio pastoral. No lo puede